Muy buenas noches, mis alumnos de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a ver una clase más de filosofía del derecho. Vamos a ver si por ahí se puede compartir el archivo de esta interesante materia, en la cual pues vamos a ver por ahí básicamente lo que son los términos del derecho, de la moral, los convencionalismos sociales. Vamos a ver también los convencionalismos religiosos también, que bueno, pues como ustedes saben, viene a ser más que nada la moral, pues es todo lo interior, todo lo que el ser humano trae como valores, principios, ideas, que pueden irse, puede ser alguien con muchos valores y terminar con pocos ya al final de su vida, o viceversa, alguien que no empezó con eh, un gran cimiento de valores, de principios de educación, y en el transcurso de la vida o de los años va adquiriendo más valores, más principios. Entonces, la moral difiere en cierto sentido del derecho en el aspecto de que la moral pues es interior, ¿verdad? Y el derecho pues es exterior, ¿verdad? El derecho juzga actos que pueden ser tentativas o que pueden ser actos ya consumados. Y bueno, pues desde ese punto de vista el derecho es exterior, la moral es interior. También el derecho es coercible, es decir, se aplica en contra de la voluntad de la persona, y la moral es incoercible, es decir, tú vas creando tu propia moral y tus propias sanciones al no cumplir con lo que estás planeando, con lo que estás haciendo. Y bueno, es bilateral el derecho, establece derechos, obligaciones, siempre hay una autoridad que te va a hacer que cumplas con lo establecido y alguien que tenga que cumplir con lo establecido. Y en cambio también, por ejemplo, la moral pues es unilateral, tú mismo vas dictando tus normas de conducta y vas creando una sanción o una solución cuando no las cumples. Entonces vamos a ver esos aspectos, las relaciones y diferencias entre los grandes órdenes normativos, el derecho y la moral. Y les voy a leer un poquito lo que comenta el autor asignado, que en este caso es Eduardo García Maínez. Él comentaba que en la época primitiva no había una clara delimitación entre normas jurídicas y normas morales. Es decir, existía en la vida social, como dice Jorge Elvation, este jurista italiano, dice una costumbre indistinta compuesta de normas que tienen una fuerza obligatoria mal definida en su naturaleza moral o jurídica, y así pues el derecho y la moral no se encontraban diferenciados del todo, sino más bien mezclados, y de esa manera confundidos en una misma cosa. Aparecen ya luego englobados el conjunto de la moral y el derecho, y Platón pues considera en vano buscar una nota de distinción. En Roma el derecho y la moral solo se diferenciaban en la práctica, pero se confundían en la teoría, hasta el punto de que muchos principios puramente morales eran tenidos como jurídicos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el derecho romano, ¿verdad? Pues ellos obedecían mucho lo que son las leyes de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, los mandamientos, el no robarás, no matarás, no mentirás y demás, que luego se hicieron normas generalizadas dentro de la sociedad que eran creyentes de Dios, y bueno, pues era un temor que ellos tenían a Dios de no ofender, de no cometer lo que nosotros llamamos un delito, pues para ellos era un pecado, ¿verdad? Que ellos no necesitaban que los encarcelaran, ellos mismos, su sanción era el remordimiento, el sentimiento de culpa, ellos mismos tenían su propia penitencia al haber incumplido con las normas religiosas. Y bueno, ya cuando se empiezan a crear las pandectas, los digestos, las institutas, es decir, las bases de las leyes jurídicas, pues se van integrando esos convencionalismos religiosos, se van integrando a las leyes, y de esa manera se van creando, por ejemplo, códigos, por ejemplo, en aquel entonces, ¿verdad? El código de Hammurabi y demás, la ley de las 12 tablas, pero por ejemplo ya regresándonos a lo actual, saliendo un poco de lo antiguo que estoy comentando, pues nosotros lo vemos en nuestro código penal, ¿verdad? Que prohíbe el homicidio, ¿verdad? El privar de la vida a otro, prohíbe también el robo, es decir, el apoderarse de un bien mueble o inmueble sin consentimiento que tenga derecho a disponer de él, y el sustraer a una persona, ¿verdad? Pues se puede, en la cuestión íntima, pues puede darse lo que es una violación, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones
que se va, la bigamia y demás, que se van traduciendo de una ley religiosa a lo que viene a ser pues una ley jurídica. Entonces las bases del derecho romano pues son las leyes de Dios, las leyes religiosas, y que México pues está, su derecho constitucional mexicano está en gran parte basado en el derecho romano, y el derecho romano en las leyes de Dios o leyes religiosas. Entonces está bien interesante esta amalgama de ideas entre el derecho religioso o el derecho canónico, el derecho romano y el derecho constitucional mexicano. Entonces se triangulan, y de esta manera obviamente se va actualizando la constitución, se van actualizando los códigos de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. Anteriormente pues obviamente no existía el internet, no existía los celulares, y pues mucha gente cometía todo tipo de atrocidades y no había una cámara, no había alguien que lo grabara, tanto lo que dice como lo que hace, y quedaban impunes. Vemos, por ejemplo, en la psicología del derecho, vemos casos de perfiles de criminales donde duraron años, 10, 12 años cometiendo secuestros, violaciones, robos, homicidios, y nadie daba con ellos porque pues eran psicópatas, eran personas que tenían una buena apariencia, un buen puesto de trabajo, un buen sueldo, y sin embargo cometían todo tipo de fechoría, y se podían dar el lujo a los 10, 12 años de retirarse de hacer eso, y no hubo ninguna evidencia. Pero bueno, ahí si creían en Dios el castigo va a ser divino, o si tenían conciencia, que al parecer era muy laxa, o muy a sus conveniencias, pues el castigo va a estar en el remordimiento. Pero sí, ahorita alguien que apenas agarra una manzana ahí del súper, está la cámara y le manda a hablar el guardia que lo regrese. ¿Por qué? Porque ahorita ya hay mucho circuito cerrado, hay muchas cámaras, ya la mayoría de las personas cuentan con un celular, con cámara, y analizan bien a fondo lo que dices, lo que haces, y cómo lo haces, y si dañas a alguien. Entonces ahorita es más flagrante el delito, es más fácil de capturar a alguien que en la antigüedad, donde, como les comento, y hay documentales les había comentado de Ted Bundy, un hombre que tenía muchos años cometiendo todo tipo de delitos en Estados Unidos, y impensable que fuera él, ¿verdad? Todo el mundo buscando en la colonia a otro tipo de personas, y nunca imaginaron que esa persona respetable, de buena apariencia, era el que estaba cometiendo esas fechorías. Pero bueno, ahorita ya en la actualidad es más complicado que haya un Ted Bundy en la sociedad. Se puede dar el lujo de cometer un delito, pero tarde o temprano va a ser capturado, porque ya ahorita hay cámaras, hay video, y hay muchas cuestiones que pueden ser de alguna manera adversas para que la persona pueda delinquir. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, esto es más que nada para enriquecer el tema. El derecho, que ustedes ya saben, el derecho pues que cuenta con sus atributos, es exterior, es bilateral, es coercible y es heterónomo, se aplica a todos. Y la moral, lo contrario, es interior, es unilateral, es incoercible y es autónoma. Es decir, eh, la moral es lo que pensamos, lo que hacemos, y pueden ser nuestras bases de valores, de principios de religión. Y ya lo que es el derecho, pues obviamente es lo que está establecido en una ley, en un reglamento, que si lo contradices, pues obviamente va a haber una sanción. Entonces, el derecho en sí lo que dice, puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no dañes a otra persona, no dañes a otra persona, ni los bienes de otra persona, y de esa manera, pues puedes vivir en paz, ¿verdad? Como lo que dice también los principios religiosos, ¿verdad? Que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que es para muchos imposible de seguir, pero de ahí vienen algunos términos, algunos fundamentos del derecho que pues se basan en no dañar. Puedes hacer lo que gustes y mandes siempre y cuando no dañes a otra persona en su esfera jurídica, en sus derechos, en sus digamos, en sus prioridades, ¿verdad? Jurídicas. Y bueno, por ahí el derecho y la moral yo creo que ya quedó claro. La instituta, pues, ¿qué era? Ahorita que lo mencioné,
pues era un conjunto de libros o manuales destinados a la enseñanza introductoria del derecho romano, aunque varios autores de la antigua Roma escribieron que la Instituta hay dos versiones, las Institutas originales escritas por el jurista Gallo en el siglo II. Bueno, el derecho y la moral en la actualidad, pues hay diferencias, por ejemplo, la exterioridad, que ya les comentaba yo, que el derecho se aplica a algo exterior, algo que ya lo realizaste o que tuviste el intento de realizarlo, ¿sí? Pero que no se quedó en tu mente, o yo planeo un asalto, pero nunca lo llevo a cabo, obviamente el derecho no me va a sancionar, pero ya si lo intentas y se frustra, obviamente es una tentativa de homicidio, tentativa de robo o cualquier otra tentativa que la persona vaya a cometer, ¿sí? Y ya cuando se consuma, pues ya es propiamente un robo, un homicidio, una violación, un secuestro, que bueno, pues ya generó secuelas psicológicas, ya generó un daño que a veces es irreversible psicológicamente hablando, o con algún tratamiento se puede sobrellevar y la persona a veces dice, bueno, pues mató a mi hijo, a mi hermano, pues lo van a encarcelar, pero con eso no me lo va a regresar. Hay gente que piensa de otra forma y siente que la ley no va a calmar ese dolor que tiene de haber perdido un familiar y que por muy que le dan todos los años que gusten y manden, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ahorita el feminicidio son 60, el homicidio son 40 y dependiendo de la gravedad y demás, que puede variar, pero por muy que les den esa cantidad de años, la persona no va a quedar, ya se le truncó su vida al perder ese ser querido y obviamente la ley pues no va a sanar esas heridas, simple y sencillamente va a impartir justicia, pero a veces hay daños que el delincuente comete que ya son irreversibles, lo mencioné hace rato, por ejemplo, Ted Bundy, pues cuántas señoritas no secuestró, abusó y mató, y por muy que lo llevaron a la silla eléctrica, que le dieron pena de muerte, pues los papás como quiera quedaron devastados por la tragedia, y la ley pues trata en algunos casos de subsanar las injusticias, pero hay en otros que obviamente pues así quedan desde el punto de vista moral, que ahí el derecho pues no puede sanar esas heridas morales, esas heridas psicológicas, simplemente las heridas materiales o por decirlo de alguna manera, reparación del daño, pero a veces hay daños que como una vida pues ya no se puede recuperar. Entonces, bueno, ahí hay caracteres diferenciales entre el derecho y la moral. Como les digo, el derecho son las leyes, los reglamentos, la moral son tus principios, tus ideas que pueden irse al transcurso de la vida ampliando o disminuyendo. Puede ser alguien con muchos principios que le inculcaron sus padres y termina siendo alguien inmoral, o puede ser alguien inmoral que luego va cambiando de vida y se va haciendo muy religioso, muy moralista, pues eso ya es cuestión personal y privada, íntima de cada persona, siempre y cuando no dañe a nadie, ¿verdad? Bueno, pues esas son las diferencias entre el derecho. Los convencionalismos sociales, pues son reglas de etiqueta, reglas consuetudinarias que se tienen en la sociedad. Por ejemplo, vas tú a un restaurante y dicen, nos reservamos el derecho de admisión, si no vas de traje no vas a entrar. Bueno, son convencionalismos sociales que también se respetan. Si no vas de acuerdo a como debes de estar, no sé, vas a una iglesia y estás platicando, estás oyendo música con el celular, pues no va a faltar que te diga que guardes silencio, que guardes respeto, que escuches al párroco, al pastor, en la congregación que estés. Obviamente, pues son convencionalismos sociales, son reglas de respeto, de decoro, a veces de etiqueta, que pues todo eso engloba un convencionalismo social, que no hay precisamente una ley o una sanción de cárcel o de fianza, pero que son reglas que tenemos que cumplir por sentido común dentro de la sociedad. Esos son los convencionalismos sociales y el derecho, pues ya lo dijimos, que bueno, es el que está basado en un ordenamiento jurídico y que hay sanciones o hay fianza cuando el delito no es tan grave. Y bueno, por ahí vamos a ver todo eso a lo largo de esta materia, las diferencias que hay entre los convencionalismos sociales, entre la moral, entre el derecho y entre lo que ven a ser los convencionalismos religiosos, ¿verdad? Que también
existen y también pues los podemos analizar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos menciona este autor en su libro, ¿verdad? Eduardo García Maínez, en el libro de Filosofía del Derecho, que también escribió el libro de Introducción al Derecho, que normalmente llevan en primer, paradójicamente llevan en primer tetramestre o semestre, Introducción al Derecho, y ya en octavo, noveno, décimo llevan Filosofía, que es también del mismo autor. Entonces, bueno, por ejemplo, él nos menciona en su libro un ejemplo que dice que si alguien no le cede a una dama el lugar, el lugar en el bus, así lo dicen, supongamos en un camión urbano o en un autobús, normalmente en un camión urbano, que es donde hay paradas, donde baja gente y sube gente que van al trabajo, van a alguna cuestión, a la escuela o qué sé yo, que se trasladan, pues obviamente que a todos nos ha pasado, aunque tengas carro, lo mandas a afinar o te lo chocan o está en el taller o qué sé yo, o lo vendiste y en lo que te compras otro, pues andas en taxi o andas en Uber o andas en camión, pero precisamente en camión te das cuenta que pues cómo es las personas, ¿verdad? Si habrá alguien muy caballeroso que se para, obviamente no tiene la obligación, no tiene ninguna obligación, es una obligación moral de pararse, de cederle lugar a una dama, a una persona embarazada, a una persona de la tercera edad, a un niño que dices, bueno, pues está arrancando el camión muy fuerte, yo le cedo lugar, le doy mi asiento, yo me puedo ir de pie, y esa persona por ser ya de la tercera edad no, obviamente se puede caer o por estar en un estado de embarazo, pues también puede sufrir un daño el menor, ¿verdad? Que está en gestación o la mujer, ¿verdad? Entonces, con todo respeto, pues le cede ese lugar. Entonces, habrá gente que diga, no, no tengo la necesidad y tampoco el derecho lo va a sancionar porque son convencionalismos sociales que cada persona sabe si los cumple o no, ¿verdad? Entonces ahí, o a un hombre también se le puede ceder lugar a alguien que tenga, por ejemplo, alguna discapacidad o alguna amputación, ¿verdad? Que no sea alguna pierna o algo que no pueda estar mucho de pie, obviamente se le cede el lugar, pero bueno, ya esa es la educación de cada quien y no podemos decir debe ser así o debe ser así. O sea, cada quien tiene su forma de ver las cosas y su amor al prójimo o muy arraigado o muy desalineado. Eso ya es una cuestión de un convencionalismo social, ¿verdad? O pasar por la iglesia y persinarte o no persinarte, o la gente que usa sombrero, sentarse a comer y quitarse el sombrero, o entras a un velorio y te quitas la gorra o el sombrero, o guardas silencio. Habrá quien va a contar chistes ahí nada más, obviamente va a causar molestia entre los familiares más cercanos. Entonces ya son cuestiones morales, son cuestiones de cada persona que pues su castigo va a ser la reprimenda social o la cuestión interna de cada quien, ¿verdad? Y el derecho no, el derecho es como dijimos, heterónomo, bilateral, exterior y coercitivo, es decir, se aplica para todos, y hay sanciones de acuerdo a su gravedad, que puede alcanzar fianza si es leve o puede alcanzar años de cárcel si es grave. Entonces ahí ya el Código Penal dice cuáles son los delitos graves y cuáles no, y ya está todo muy especificado. Y bueno, pues habrá otros tipos de derechos como el derecho civil, que se enfoca más en los trámites, ¿verdad? En las cuestiones del divorcio, del matrimonio, de la adopción, de los testamentos y de otras, de las compraventas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí, si ustedes ven el libro de Rogina Villegas, ¿verdad? Son muy interesantes los 4 tomos, un servidor tiene, cuenta con ellos, el de personas y familia, bienes y sucesiones, teoría de las obligaciones, contratos, son bien interesantes y tratan de trámites, trae algo de historia de cómo se llevan a cabo en Roma, y trae también en la actualidad cómo se llevan a cabo. Entonces, vemos que el derecho se clasifica en diferentes áreas, civil, penal, laboral, mercantil, y tiene sus reglas, tiene sus normas y tiene sus pro y contra, por decirlo de alguna manera, y la moral no, la moral, volvemos a lo mismo, es tu educación, tus valores, tus principios que ya adquiriste de tu familia, de tus padres, o que vas a ir adquiriendo tú por tu cuenta, o,
o vas a ir perdiendo, por qué no decirlo, durante tu vida, o adquiriendo más moral o perdiendo la moral. Entonces ahí ya es una cuestión de cada quien. Y bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso. También les comento que vamos ahí, disculpen que no se pudo compartir pantalla, pero el archivo, yo en todos los tópicos les subo un resumen que yo mismo realizo, que un servidor realiza con todo gusto, para que ustedes, si no pueden adquirir el libro, vean ahí capturas de pantalla del libro, resúmenes que un servidor hace, y en cada tópico yo les pongo un resumen de lo que se trata la clase y de lo que yo hablé en la sesión síncrona. Y bueno, por ahí ustedes pueden ir leyendo esos resúmenes y empapándose de lo que es el conocimiento de la materia de filosofía del derecho. Y bueno, por ahí va a haber foros, va a haber actividades entregables, que trato que sean sencillas, de 5 preguntitas y con su portada y su conclusión, así, algo breve. Y trato también de subirles en algunas, porque así está calendarizado, cuestionarios que son contestables ahí en la plataforma, es decir, que ustedes pueden entrar y son 5 preguntitas que ustedes van a contestar, pero antes pueden leer el archivo que les dejo para que ustedes ya lleven un conocimiento de qué se va a tratar y ya lo van contestando, ¿verdad? Obviamente no pongo en el archivo la respuesta ni mucho menos, sino que pongo un tema relacionado a lo que posteriormente van ustedes a presentar y que a veces son contestados por lógica o por vivencias, y de esa manera ustedes van a ir adquiriendo puntos en esta materia de filosofía, contestando sus cuestionarios o subiendo sus actividades, por ahí de repente un glosario de conceptos, términos que no comprendan, que ustedes hagan un listado y lo suban, y eso también se los califico. Y ya cuando llegue el parcial final o extraordinario, les subo una guía para que ustedes busquen las respuestas, y de esa manera, ya si batallan que no hay una respuesta, pues me dicen y yo sí les apoyo en ese sentido. Y si por ahí no pueden subir una actividad en tiempo y forma por enfermedad, qué sé yo, me mandan un mensajito y yo pido permiso a la universidad, que normalmente me lo conceden, para extenderles plazo en la entrega de alguna actividad o de contestar algún cuestionario. Y como les digo, cuentan con mi apoyo para que saquen adelante esta materia, pero sí es un apoyo compartido, de que ustedes también, nadie va a pasar si no suben ninguna sola actividad, tienen que subir actividades, tienen que contestar cuestionarios, y ya si les falta tiempo, pues ya podemos ver la manera de solicitar un permiso a la universidad para extenderles un plazo, ¿verdad? Y valorarles bien todas sus tareas, se las voy a valorar muy bien, todo su esfuerzo, para que ustedes vayan adquiriendo puntos y vayan pasando esta materia exitosamente. Entonces ahí yo les voy a proporcionar las herramientas, el libro, los archivos, las actividades, y ustedes hay que poner su parte para sacar adelante esta materia, y que les vaya muy bien a ustedes y a un servidor en sobrellevar bien este curso. Y bueno, pues hasta aquí la clase. Normalmente los temas son cortos y bueno, pues son muy interesantes, son muy sustanciosos, son temas muy positivos, muy sanos de la filosofía del derecho. Y cualquier duda con respecto al tema, o con respecto, si no hay dudas, pues qué bueno, pero si hay alguna duda con respecto a las actividades o algún plazo, pues ya me lo hacen saber para yo pues solicitar permiso a la universidad, y si me lo conceden, pues obviamente extenderles el plazo en alguna actividad. Y bueno, ahí ya están las actividades, se van a ir subiendo semanalmente. En una oportunidad que tenga, de repente ya les subo por adelantado algunas actividades, y ahí nos vamos a ir viendo tras la marcha si hay alguna modificación, algún aviso, y yo estoy a sus órdenes y al pendiente de ustedes en lo que viene a ser la plataforma de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Bueno, pues un gusto, ya me conocieron, ya vieron cómo se va a llevar a cabo la materia, y ya pues estén tranquilos que les va a ir bien si contestan las actividades. Y si llegan a ver este video, pues nada más, profe, si vimos el video, y yo para estar enterado también de quién se está interesando en esta materia. Yo entiendo que así la calendaricé en la noche y que a veces no pueden entrar, pero si ven el video, pues también me comentan. Bueno, pues hasta aquí la clase. Un gusto saludarlos. Les deseo lo mejor en esta semana. Cuídense mucho. Muchas bendiciones, mucha salud y mucha prosperidad. Sinceramente,
les deseo lo mejor y bueno, vean el video, nomás comenten que sí lo vieron y ahí seguimos más adelante, Dios mediante, en otra clase de filosofía y como les comento, cuenta con mi apoyo para valorarles bien todas sus tareas que ustedes vayan subiendo y si hay algún detalle, pues se los hago ver de manera muy respetuosa de que hay que mejorar un detalle porque todos, como les decía yo, estamos en una mejora continua, todos estamos tratando de ser mejores personas y de aportar más, por ejemplo, yo como maestro a ustedes en un conocimiento sano y positivo de la materia filosofía del derecho. Bueno, que pasen muy buenas noches, muy buena semana y hasta pronto. Nos vemos.